Este y va a reemplazar, el pronombre aquí, ellos. La preposición, bueno, el avec les garçons es como decir el con. Es para decir y. O sí, es decir, también. Como por ejemplo, si yo digo, estamos hablando de los gustos, y yo digo, pues, j'aime la musique pop. Y alguien dice, yo también. Entonces va a decir, moi aussi. Yo también. Entre, pues igual así como, ¿dónde está el cursor? Igual como en español, ¿no? Entre. Chez, chez es como para decir en casa de, para reemplazar para no decir ellos, qui est en train d'écrire les garçons. Aquí, miren, por ejemplo, ustedes, si le ponen en lugar de decir en mi casa, los franceses dicen más fácil, chez moi. ¿Sí? Se sería la même chose, c'est-à-dire dans ma maison, está utilizando aquí el posesivo mi casa, y lo reemplazan con el chez. Chez, entonces va a ser como para decir en mi casa. O también lo utilizan, por ejemplo, para las profesiones en las que tenemos que ir directo como a su lugar de trabajo para que nos atiendan, por ejemplo, el médico, el dentista, un peluquero, un estilista, también entonces pueden decir, je vais chez le coiffeur, je vais chez le docteur o chez le dentiste. También ahí aplican la preposición chez. Pero al personal. Pero siempre entonces cuando ustedes utilicen una preposición y después van a utilizar un pronombre, entonces van a tener que ser los pronombres tónicos. Maestra, ¿puede poner al lado qué significa para de ahí estudiar? Gracias. Avec. Con y también. Oui. Este es el y. Este es también. Este es para decir entre. Este es como para decir en casa de, pues ya dependerá la preposición el pronombre que utilicen. Pour, para. Par, es por. Ahí está. Creo que me faltaron algunos, pero ahorita no me acuerdo. Avec. Aussi, entre chez. Serán como que las más. Como que las más usuales estas. También podría ser además, ¿no? ¿Cómo? Además. ¿Cuál? Casi no se escuchó. Lo escuché muy bajito, no sé si ustedes lo alcanzan a escuchar. Dijo que también significaba además, ¿no? No. Que si ahí no entraría la palabra de plus, o sea, además, como de que, como lo dice usted, de que me gusta algo y además. Y vas a utilizar una persona, un pronombre. A ver, pues sí, es además mi hermana, bueno, no sé. Bueno, no hay porque ahí utilizarías un posesivo, ¿no? En plus, ma sœur. Como que además sí es otra preposición, ¿no? De plus o en plus, pero no sé si no
Me suena como para que la utilicemos con un pronombre. Puede ser, bueno, sí, el en plus, además tú, ¿no? En plus toi. Peut-être, oui. Sí, podríamos agregar, déjenlo agrego acá abajo, porque no, ya no va a quedar en la diapositiva. Voy a decir en plus. ¿Cuál otra? No sé, no se me ocurre otra. Esas son como que las más, de momento, las que vamos a utilizar, obviamente, ya conforme vayamos avanzando y empiezan a hacer ustedes cosas, textos y eso, pues ya le irán agregando más palabras, pero de momento, frases simples con esta nos van a ser suficientes. Oui, les garçons. Entonces, esto les digo, no viene en el material en el que les pasé, pero sí, ya, pues esto sí es como parte de lo que, de los temas que tenemos que incluir. Déjenme, ¿ya lo puedo quitar esto? Sí, maestro. Sí. Ya. Déjenme les cambio de pantalla porque si no a lo mejor no va a salir. Ay. Ok, ahora sí. Ahora sí, Leguiarson, vamos a avanzar aquí con esto. Fíjense bien, estos ya habíamos visto en la semana pasada los verbos de primer grupo. Nous avons déjà travaillé avec les verbes de premier groupe. Ay, me recargo porque me duele la espalda. Y aquí vienen ahora sí que las reglas escritas, las que ya les había comentado de las excepciones, ¿no? Sabemos que las terminaciones de los verbos regulares, pues son estas para todos los verbos de primer grupo. ¿Cómo los vamos a conjugar? Siempre acuérdense que la raíz del verbo va a ser lo que está antes de la ER. Y entonces la ER va a ir cambiando por estas terminaciones. Y aquí, les enfants, tenemos entonces ahora sí por escrito las excepciones que hay en con cada terminación, ¿no? Los que terminan en ser, que decíamos que le poníamos la C cedilla en el nu para poderle dar el sonido de la S. Los que terminan en ger, igual que dejamos la E antes de agregar la terminación ONS. Los que terminan en ger, con Y, que dijimos aquí entonces que se va a cambiar. Fíjense lo que les comentaba la otra vez, de que delante de una vocal muda, ¿qué hacemos aquí? Cambiamos la Y por la I latina. ¿Sí? Los que comienzan aquí es obviamente por cuando comienza el verbo con vocal o con H y ponemos el apóstrofe aquí en la primera persona nada más, en los demás no. Los que terminan en eter o en eler, que entonces vamos a doblar la consonante, la T o la L, igual, solo delante de la E que no pronunciamos. Acuérdense que en el nu y en el bu sí suenan las vocales, en el resto de los pronombres no. Y aquí, bueno, aquí en algunos, no todos los verbos, pero la regla en realidad no estaba así muy clara, incluso en el libro de gramática que tenemos, así venía solamente. Certains verbes, eter o eler, cuando le ponen el acento, ¿no? Así como aquí en achète. Pero no especifica bien así como que en cuáles casos. O aquí, en esta, que si tiene los vocales los verbos que tienen una E normal o una E así, una E, una E,
antes de la penúltima sílaba, entonces le ponemos el acento en la E, como aquí, el lever. Je lève. ¿Sí, plus o moins? Bueno, ahí vienen un par de reglas que no les había explicado. ¿A quién se le fue la luz? Válgame, a Frida, dice. Ok, les garçons, on continue. Aquí en esto, on va faire pareil, des activités. On va essayer de répondre. Vamos a responder aquí estas. Vienen varias actividades así también para que ustedes empiecen a mecanizar el uso de los verbos. Déjenme le edito aquí. Aquí, les garçons, en el primero, entonces, en cada línea tienen ustedes un verbo entre paréntesis y lo vamos a conjugar. ¿Cómo quedaría aquí en la primera? Le directeur. Rencontre. Rencontre. Le directeur rencontre les clientes. Aquí, como no tiene acento, la E tiene que sonar cerradita. Rencontre, la E. Le directeur rencontre les clientes. La secrétaire. Qu'est-ce qu'elle fait, la secrétaire? Tape. Oui, la secrétaire tape les lettres. Les commerciaux Proposant. proposent. Proposant. Ajá, pero aunque la ente no suena propose. Propose le produit. Tu Consulte. Tu consultes ton courriel. Nous Travaillons. Nous travaillons. Nous travaillons en équipe. Très bien. Le directeur rencontre les clients, la secrétaire tape les lettres, les commerciaux proposent les produits, tu consultes ton courriel et nous travaillons en équipe. Ensuite, dice aquí, dans le train, un jeune homme, es el verbo téléphoner. ¿Cómo quedaría ahí? Teléfono. Con E al final nada más. Ajá, teléfono, y no olvidemos los acentos. Un jeune homme téléphone. Une femme. Une femme Cavalier. travaille. Parece que la E no va a sonar. Une femme travaille. Des touristes Parle. parlent. Très bien. Des touristes parlent espagnol. Y aquí je Écoute. j'écoute de la musique. Très bien. En classe, le professeur Explique. explique. Ajá, le professeur explique le vocabulaire. Les élèves posent. Très bien. Les élèves posent des questions. Aquí, fíjense, para hacer una pregunta no decimos faire une question, es con el verbo poser. Poser une question, para decir, para preguntar. O sea, si yo digo, ¿puedo preguntar? Yo tengo que decir, je peux poser une question.
Así como dice aquí, les élèves posent des questions. Nous Répétons. répétons. Nous répétons les phrases et J'étudie. Étudie. j'étudie. J'étudie les conjugaisons. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Estudiar la conjugación. Simplement. Ok. Oh, olvidé borrarle aquí. ¿No encontró el archivo en PDF? En Word. No, este ¿En lo Word? tengo en PDF. No. Yo creo que Lo este mandamos al grupo de WhatsApp. Sí, pero no lo descargué. Ahorita lo voy a descargar. Que voy a dejarles de compartir pantalla. Yo creo para poderlo poner. Miren, ¿saben qué? Vayan ustedes haciendo esto, la actividad 2, ahorita en lo que lo cambio mejor a Word para poderles rayar, porque si no, les voy a dejar de compartir la pantalla y ahorita, al cabo no se tardan mucho, ¿eh? Está cortito, unos 5 minutos, yo creo. ¿Quiere que lo pase al grupo, maestra? ¿Otra vez? No, de aquí, Revísalo. creo que ahí se quedó, ahorita lo reviso, nada más voy a devolver Ok. los mensajes que merci. Vayan haciendo la actividad 2, ahorita en lo que... Oui. Uy. Ay, subí de más. Ok, aquí entonces, decir, nous devons souligner le verbe correcto, ¿no? Tenemos que subrayar el verbo que corresponde. De entre estos, les touristes visitent o visitent la ville. Visiten. Le deuxième. Oh. Désolé. Les touristes visitent la ville. Marie marche vite. Marche. Marche. Le deuxième. Ay, perdón. Le premier. Nous déjeuner ou nous déjeunons? Déjeuner. Déjeunons. Très bien. Il porte ou porte? Porten. Porte. Parle ou vous parlez? Parler. 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 J'arrive ou j'ai arrivé? J'arrive. Arrive. Arrive. Tu termines ou tu termines? Je Termine. termine. Le monsieur aime ou aime? Aime. Aime. Elle chantonne ou chante? Chante. 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 Vous habitez ou habitez? Habiter. Habiter. Voilà. Ay, esta raya que me coló. Très bien, les garçons. No, esto lo vamos a dejar así. Ok. Ensuite, un peu de vocabulaire, aquí con un poco de vocabulario, les élèves, de las actividades cotidianas que hacemos y que utilizamos ahí entre ellos verbos regulares, ¿no? Aimer, jouer, parler, regarder, manger, danser, cuisiner, marcher, travailler, préparer, garder, acheter, écouter, étudier, chanter. Todos estos, si se fijan, son verbos de primer grupo que con actividades cotidianas, ¿no? Que algo que nos amar,
ver, jugar, comer, bailar, hablar, cocinar, caminar, preparar, trabajar, garder, cuidar, acheter, comprar, écouter, aquí escuchar, estudiar y cantar. Ahora, ¿por qué lo de las actividades cotidianas? ¿Se acuerdan? Cuando que vimos también nos mencionamos los verbos de preferencia, de verbe pour exprimer les goûts, ¿sí? Para expresar los gustos. Aquí está de nuevo la conjugación de los verbos que utilizamos para expresar nuestros gustos o preferencias. Le verbe préféré, que el verbo préféré es más como cuando estamos comparando, ¿no? Algo, cuando digo, sí, me gusta a lo mejor la música electrónica, pero prefiero el jazz, por ejemplo, que no es el caso, ¿no? O me gusta, j'aime le gâteau à la vainilla, mais je préfère un gâteau au chocolat. Ahí sí sería cuando estamos expresando un gusto, más que nada cuando si lo estamos como comparando con algo. O sea, sí, me agrada esto, prefiero tal cosa. Cuando preguntamos ahí sí el preferido, una cosa es el préférer y aquí ese es el verbo preferir. El otro es como preferido, el préféré tendría que tener 3 acentos. Y ahora sí, para decir lo que nos gusta, pues el verbo aimer. De hecho, aquí pues están catalogados con los corazoncitos, ¿no? De como la intensidad con la que expresamos esto. Préféré, así como que, pues está bien, prefiero tal cosa. Aimer, cuando algo les gusta. Adorer, que es así como que todavía es más que aimer, me encanta, ¿no? Por decir, oh, pues j'adore les pâtes, j'adore les tacos, por ejemplo. Y detester, pues cuando de plano es algo que no nos parece, no lo toleramos, no lo soportamos, o sea, lo detesto. Porque bien, cuando algo no me gusta, pues simplemente puedo negar la acción, ¿no? Aquí en el verbo aimer yo puedo decir simplemente je n'aime pas, j'aime o je n'aime pas. Pero ya decir je déteste, pues sí, ya es más fuerte. Y aquí, por ejemplo, les garçons, tenemos aquí como las caritas que nos ayudan que nos van a ayudar como con la intensidad aquí de cómo nos gusta algo. Por ejemplo, aquí dice, les enfants, le jus de pomme. ¿Qué verbo iría ahí? Aimer. Entonces sería les enfants. No, voy a poner el verbo, ¿eh? Ustedes ya lo escribirán la frase bien. Les enfants aiment le jus de pomme. Je déteste. Je déteste. Je déteste les réunions. Nous Préférons. Préférons. Nous préférons le voyage. Les voyages. Mon fils, les dessins animés. Aime. Ay. Mon fils aime les dessins animés. Tu Déteste. Aquí, si se fijan, nada más está como con una carita. Entonces aquí sí podríamos aplicar la negación. ¿Tú ya n'aimes pas? Tu n'aimes pas. ¿Tú? Sí, porque el detester, pues aquí le pusimos cuando tiene 2 caritas. Tu n'aimes pas. Igual. Ajá, Víctor n'aime pas. Víctor n'aime pas la musique classique. Ma collègue. Déteste. Ahí Détestons. sí.
Déteste porque es ella, ¿no? Ma collègue déteste l'avion. Il, Adorent. ajá, il adore. Adore. Il adore les films d'action. Et vous? Ahí, ¿cómo quedaría le garçon vous? N'aime N'aime pas. pas. N'aime pas. Ay. Vous n'aimez pas, pero acuérdense que tiene aquí el vous, tiene que terminar en EZ. Vous n'aimez pas l'histoire. Y aquí, je J'aime. Ok. ouais, j'aime. Ay. Ay, ¿qué le pasó? Ah, oui, tu as raison. Sí, pero no tiene una carita. Je préfère. Je préfère. Je préfère ton prénom. Ay. Mince, algo me equivoqué. Ahí está. Je préfère ton prénom. Ay, qu'est-ce que je fais, moi? Pues sí está bien, no sé qué. Ahí está. Super. Y aquí viene un poco de vocabulario, ¿no? También de las cosas que podemos, que nos pueden gustar y que no, ya sea algo o una comida o una actividad, ¿no? Aquí en general, pues que puede ser le chocolat, la musique, le cinéma, les bonbons. Y de activité, la danse, le karaoke, le théâtre, la poésie. Et en parlant des sports, le soccer, le football américain, le basketball, le volleyball, la gimnastique, la natación. Y aquí pues se supone que se tienen que ver otros. La lutte, la table à plongeur, le cyclisme, la gymnastique, le hockey, quoi, non? Athlétisme, le waterpolo, le handball. Il y a plusieurs activités. Et vous, les garçons, qu'est-ce que vous préférez si vous... Si on vous demande quelque chose d'ici, de la colonne de général, ¿qué le agregarían ustedes aquí en las generales, vocabulario en general, gustos en general? Musique. Le chien. Les chiens. ¿Qué más? Café. Le café, ok. Quoi d'autre? Les animaux. Les animaux en général. ¿De La quoi? couleur. La couleur? Oui. ¿Mais quelle couleur? Noir. Colores Rouge. Ajá. blanche, Rose. Très bien, rose. rose, Vert. Mhm. Bleu. Le jaune, très bien. Et ici, en activité, il y a quelque chose que... Oh, la que vous box, voulez ajouter. ¿Cuál? la box. No me acuerdo cómo se decía boxeo. Ah, oui, la boxe, désolé. ¿Qué más? La pointure. Fútbol, La peinture, oui, le fútbol. Bueno, está acá en los deportes. Le gym. La gym, en francés es femenino, sé la Ah, gym. la gym. Mm.
¿Qué más, les garçons? ¿Qué otra cosa podríamos agregar ahí a la lista? Manger. ¿Cómo? Manger, dice. Manger. Bueno, sí. Dormir. Dormir. Ok, on va passer à la suivante page. La negación, les élèves. Bueno, que de hecho es algo que ustedes ya también ya saben cómo negar una acción, ¿no? Acuérdense aquí, siempre que vamos a hacer una negación, contiene dos elementos, el ne y el pa. Siempre va antes nuestro pronombre y luego el verbo que estemos negando. Y si son dos verbos, ahora sí, acá pongo el segundo. Así, por ejemplo, aquí, je n'ai pas. Nada más acuérdense que cuando nuestro verbo comienza con vocal o con H, ¿qué hago? Aquí voy a tener que quitar la E y poner un apóstrofe. Pero de momento, esos son los dos elementos de la negación. Digamos que es la negación estándar. Hay más tipos de negación. Hay otras palabras que utilizamos también para negar. Pero esto, el NEPA, es como decir la negación estándar, por así decirlo. Y los otros tipos de negaciones, pues tendrían que ser como más específicos. Como para decir, como cuando decimos nada, que sería también como negar algo. Como cuando ponemos a lo mejor de que yo nunca. O cuando decimos nadie, también es un tipo de negación. Entonces, va a ser así como nuestra negación estándar. Como por ejemplo, a ver, bueno, vamos a hacer que está cortito. Aquí dice que tenemos que poner toda la información en negativo, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿vous parlez allemand? No, désolé. ¿Cómo negaríamos la respuesta? Je n'ai pas. No, je n'ai pas. No, je ne parle pas. Très bien. Je ne parle pas allemand ou je ne parle pas simplement. Ils habitent ici. No, ils n'habitent pas. ¿N'habite pas? n'habitent pas. Ils n'habitent pas ici. Très bien. Tu travailles dans un restaurant? Non. Je ne travaille pas. Je ne travaille pas. Muy bien. Non, je ne travaille pas. Marie dîne avec nous? Elle no dîne pas. Ajá, elle ne dîne pas. No, elle ne dîne pas. Y se fijan, aquí tenemos una preposición y aquí nous está como un pronombre tónico, pues. ¿Vous aimez le café? No, nous. N'aimons pas. ¿N'aime pas? Perdón, no, porque el verbo, aquí fíjense bien, les está preguntando a ustedes y quienes responden nosotros. Entonces, el verbo, ¿cómo va a ir conjugado? ¿De acuerdo a qué pronombre? N'aimons pas. Al ¿Nosotros? primero. Je. ¿Al je? Pero dice no, ¿no? Dice no, entonces, ¿cómo va a ir conjugado el verbo? N'aimons pas. Ajá, no n'aimons pas. No, nous n'aimons pas. No nos gusta. Cuando tengan una pregunta aquí, así con el bu, fíjense bien, porque si es hasta, obviamente está esperando una respuesta, entonces allí nosotros podemos tomarla como je, como que si me están hablando simplemente de usted, o también como que se nos están hablando a ustedes, entonces ahí también podrían utilizar este pronombre, ¿no? Porque realmente en el bu no
pues no podemos tener en claro así, a menos que tengamos todo el contexto de la oración, si ese vous se refiere a usted o a ustedes. Ok, on va continuer. Ah, mais vous savez quoi, les garçons? Tengo un ejercicio en línea, déjenme ver si abre, con los pronombres tónicos. Pero se me hace que ahorita que me agarré cerrando ventanas lo cerré. Déjenme ver si... Déjenme ver si lo... Ah, no, sí lo tengo abierto. Voilà. Fíjense bien, vamos a hacer como un paréntesis en el libro. Y esto es del material del que usamos en la escuela, del CESON. Nos hicieron el favor de mandarnos, de darnos ahora sí que libre acceso a esto mientras está el confinamiento. Ya después nos lo van a dejar de compartir. Ok, fíjense bien, en esta actividad, les garçons, la vamos a responder utilizando los pronombres tónicos, los que les explicaba al principio. El toi, moi, lui, eux, elle. Así sería una manera de aplicarlo. Tenemos aquí como un mini diálogo, ¿no? Entonces, son 4 mini diálogos. Aquí dice, moi, je parle français. En esta oración, fíjense ustedes que están los pronombres tónicos, además de utilizarlos con una preposición, también en una frase así, cuando utilizamos un pronombre tónico al iniciar una oración, estamos remarcando la persona de la que está hablando. En este caso, así como cuando nosotros en español que digo, yo hablo francés, pero nosotros pues nada más hay uno solo, ¿no? O sea, repetimos, yo hago esto. Y aquí sí cambia con el pronombre tónico. Moi, je parle français, español et arabe. Aquí, Et ¿qué toi? pronombre? Et toi. Et toi. Très bien. Et toi? Y aquí. Nous, Nous parlons français et anglais. Et Kevin et Sheila? Ut. Eux. Ut. Muy bien. Eux, ils parlent français, c'est tout. El. Très bien. Elle, c'est Estefanía. Et Toi. toi, muy bien. Et toi? Moi. Moi, je m'appelle Habiba. Enchanté. Lui, aquí iría un pronombre personal porque ya tenemos el tónico. Il s'appelle comment? Y aquí. Il también. Ah, no, pero Louis otra vez, ¿no? Ajá, Louis. Louis, porque estamos preguntados así por el Louis, c'est Geluc, un destinateur belge. Y luego aquí, toi, qu'est-ce que... Tú. No, fíjense bien cómo inicia la pregunta. Tú. ¿Qu'est-ce que Sí, tu? pues, Porque ya teníamos el por eso. pronombre tónico. Ah, Dije perdón, tú. te entendí, désolé. No. Qu'est-ce que tu as dans ton sac? Moi, Je. j'ai un ordinateur dans mon sac. Et Pénélope et Sarah? Els. Elle. Très bien. A ver, vamos a darle a ver cómo. Ah, ¿en cuál se equivocaron? ¿En cuál se equivocaron, les garçons? En la de Le Toi. Esa ¿Por puede qué? ser vous. Puede ser Ajá. vous, ¿no? ajá, et vous. Porque aquí nos responde No. con nous. Ajá. ¿Y la de acá?
El es Estefan. ¿Estefan puede ser nombre de hombre? Sí, pero Pues ahí. si se está presentando, Ah, tú. No, pues no, sí está bien. hablaría en primera persona. Moi. Ah, ok. Moi. A ver, ahí dice, corrige. Ajá. Decía, es que teníamos validé o reconoce. Aquí entonces dijimos que era Vous. F1, ¿no? Porque aquí estaba no. Y luego aquí E. Aquí era el otro que estaba mal, ¿no? Sí. Moi, c'est Stéphane. Et toi? Et là, aquí, moi, je m'appelle Louis. Y él s'appelle comment? ¿Y aquí qué le pusimos? No me acuerdo. Louis. Louis. Toi, qu'est-ce que tu as? Moi, j'ai un ordinateur. ¿Y aquí? Aquí le garçon, ¿qué fue? El. El. A ver, ahora sí. Vamos a darle aquí. El Ay. Y, le puso Y otra vez. Ay, le puse yo Le otra puso vez. la I. Ay, Ahí se corrige. bueno, ahí Ahí está. está. Le puse el verbo de más. Ahí está, les enfants. Bueno, eso fue porque se me fue a mí el verbo ahí de más. Ok, les garçons. Bueno, faltan. Y no más que 5 minutos, ¿eh? 5 minutos para las 4. ¿Quién vamos a tomar la pause de una vez? Porque no nos vamos a quedar medias en la explicación acá. Y ahorita nos vemos en 10 minutos, ¿eh? Ok, entonces nos habíamos quedado. Ay. Aquí. Bueno, ya vimos los verbos regulares, todos los que terminan en ER. Ahora, siguiendo con verbos regulares, pero de otro tipo, vamos a ver los verbos pronominales. ¿Sí? Los verbos pronominales, estos ustedes los vieron cuando hablamos de la rutina. ¿Se acuerdan? Que un verbo pronominal se llama así porque tiene 2 pronombres. Siempre que conjugamos los verbos ponemos los pronombres personales, pero estos a su vez llevan un segundo pronombre que se llama pronombre reflexivo o el pronombre réfléchi. Que estos son como en español, ¿no? Las acciones que hago que recaen sobre mí. Como por ejemplo, si yo digo yo me levanto, me acuesto, me peino, me cambio, me baño, eso sí son acciones que recaen, o nosotros nos levantamos, son acciones que recaen sobre uno mismo. Entonces, nous savons ici comment est-ce qu'on peut faire la conjugaison de un verbe pronominal. Pronomino sería en plural, y cuando es uno solo, verbo pronominal, un verbe pronominal. Oui. Toujours, les garçons. Como son verbos que terminan en ER, la terminación va a ser la misma que los verbos que ya conocemos, los de primer grupo. Sí, va a ser así. Y nada más aquí la diferencia es que el se, cuando lo tenemos aquí en infinitivo, todos los verbos pronominales ustedes los van a identificar porque tienen aquí el se. Se levé, se douché, se réveillé, se rasé. Entonces, este se es el pronombre reflexivo y es el que se va a transformar en todos estos. En me, te, se, nous, vous, se. ¿Sí?
Por eso es que con el verbo, por ejemplo, el verbo s'appeler, que el llamarse, por eso cuando lo utilizamos decimos, cuando le hablamos a alguien de usted, ¿no? Decimos, ¿cómo vous appelez? O sea, ¿por qué el doble vous? Porque es el pronombre personal y el pronombre reflexivo. Entonces aquí, regardez, tenemos como ejemplo el verbo se lever. Je me lève, tu te lèves, il, elle, on se lève, nous nous levons, vous vous levez, il, elle se lève. Si ustedes le quitan aquí los pronombres reflexivos, entonces va a ser como un verbo normal. Si yo nada más le digo je lève, esto es yo levanto. Pero si ya le pongo je me lève, yo me levanto. Y aquí tenemos otros verbos, ¿no? De la lista. Se lever es levantarse. Se réveiller es despertarse. Que a lo mejor yo puedo decir, si estoy hablando de mis actividades cotidianas, yo voy a decir a lo mejor, ahorita que estamos en confinamiento, a lo mejor ya no me ocupo levantar tan temprano, a lo mejor sí despierto porque estábamos acostumbrados a despertarnos temprano, puede ser que yo diga, je me réveille a 6 heures, despierto a las 6, pero pues me levanto a las 7, vamos a decir. Para me levantan todo el día. También, pues, en el celular como las clases. Tu ne te lèves pas o tu ne te lèves pas, ¿c'est bien? Ay, désolé, tengo aquí la cortina. Entonces aquí el se réveiller, entonces sería despertarse. Se doucher, pues bañarse, ¿no? Tomar una ducha. Ajá, tomar una en la regadera, ese es se doucher. Se laver es lavar. Con los dientes. Sí, aunque ese sería más con se brosser, cepillarse. Ajá. El se laver puede ser lavarse las manos, se laver les mains, se laver le visage, o bien, como en Francia se utiliza mucho que los baños tengan tina, y también cuando se bañan en la tina, pues ustedes pues dicen ahí, yo me la voy a lavar. Te metes a la tina. Y se bañé, pues simplemente así bañarse, pero se bañé puede ser también a lo mejor que me baño en la playa, que me baño en un río, no sé. Yo me bañé. S'habiller, vestirse. Se deshabiller, pues desvestirse. Se maquiller, maquillarse. Se peigner es peinarse. Se coiffer es también peinarse, pero ya como más pues elaborado ahí, con un nombre que como más arreglado, pues, que pones más. Si te haces algún peinado o algo, se coiffer. Se raser, rasurarse. Y aquí se brosser es cepillarse. Puede ser entonces los dientes o cepillarse el cabello. Se préparer, prepararse. Maestra, ¿y del otro qué significa el cheveux? Le cheveux, el cabello. Okay. Es que es cepillarse los dientes y cepillarse los cabellos, digamos. Nosotros en español solo decimos el cabello, ¿no? Pero en francés sí lo pluralizan, sí dicen los cabellos. Entonces es el le cheveux. El cepillarse o los dientes o el cabello. ¡Ay! Désolé. Se préparer, prepararse, entonces se promener, que no es un verbo de la rutina, pero pues igual sí es un verbo pronominal. Se promener es pasearse. Y se coucher, acostarse. Hay también verbos irregulares en estos pronominales, ¿no? Como el verbo sentarse, que es s'asseoir, o el verbo dormirse, que es s'endormir. Pero estos son así, vamos ahorita a concentrarnos como en los que terminan en R para seguir como con las terminaciones de los de primer grupo. Y estos verbos, miren. Ok, on va faire cette activité ensemble. Hein?
Vamos a hacer esta actividad de aquí. Dice aquí, por ejemplo, vous vous levez tôt o tard le samedi. El ejemplo. ¿Usted se levanta tarde o temprano el sábado? Y pues aquí la respuesta. Le samedi, je me lève tard. Yo me levanto tarde. Aquí en la B, vous vous réveillez tôt o tard le matin. ¿Usted se levanta temprano o tarde en la mañana? Ajá, se despierta. Réveillé, acuérdense que es despertar. Levé es levantarse. Este de aquí de arriba sería levantarse y este sería despertar. Entonces, ¿qué le pondríamos aquí? Aquí. Le matin. Je me réveillais tard. Je me réveille tard. ¿Se levantan tarde? No. Creo que me comí un acento, sí. Le matin, je me réveille tard. La C, vous vous préparez vite o lentement. ¿Se preparan rápido o lento? Vite. Bit. Je me prépare vite. Acuérdense de la V. Que sea sonido dental. Vite. Como sopladito, así es. Vite. Je me prépare vite. D, vous vous couchez avant o après minuit. ¿Se acuestan antes o después de medianoche? Antes. Avant. Avant. Je me couche avant minuit. La E, vous vous habillez à la mode o normalement? ¿Se visten a la moda? Dice normalmente. Normalement, je crois. Yo no soy muy fashionista non plus. Aquí, les garçons, acuérdense que cuando el verbo comienza con vocal o con H, también tendremos que poner el apóstrofe en el pronombre reflexivo. Entonces aquí, yo diré aquí, je m'habille normalement. Ay, le quité la línea. Dice, vous vous parfumez toujours o parfois? ¿Se perfuman siempre o a veces? Parfois. 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 Je me parfume parfois. Moi aussi. Ya. On va finir, les garçons. Ya vamos a terminar con esto, les dije. Voy a buscar el otro. Ay. Ok, en esto, miren, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una rutina. De una rutina corta. Dice aquí, bonjour, je m'appelle Marie-Mé, j'ai 19 ans, et je suis québécoise. Lo que preguntaban hace rato de Québec. Elle est québécoise. Tous les jours, ¿cómo iría el verbo ahí? Je me réveillais. Ajá, tous les jours, je me réveille à 5 heures. Et, ay. ¿Y qué más? Dice, je me réveille à 5h30 et... Je me lève. Je me lève. Je me lève, très bien. Et je me lève 5 minutes après. Me despierto a las 5:30 y me levanto 5 minutos después. Après, les garçons?
Después, ¿qué le pondríamos en? Je me prépare. Me prepare. Je me prépare. Je me prépare. Je me prépare pour aller à l'école. Alors, Je me douche. alors je me douche. Y luego, Je m'habille. Et Je 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 me m'habille. je m'habille. La doble L va a sonar muy suavecita, así. Je m'habille. Je m'habille. Après, Me maquille. je me maquille, como es mujer. Je me maquille. La doble suavecito. Je me maquille. Et, Je me peigne. oui, je me peigne, muy bien. Je me peigne. À 7 heures, je prends mon petit déjeuner avec ma famille. Je retourne à ma chambre et Je me Ahí. brosse. je me brosse les dents. je me brosse les dents. Muy bien. Je me brosse les dents et finalement, je prends mon sac à dos et je descends pour prendre mon bus. Aquí se fijan, hay también algunos verbos irregulares, ¿no? Je prends, no sé, yo tomo, dice mi mochila. Je descends, también hay bajo para tomar mi autobús. Bueno, y aquí en esto les va a tocar a ustedes como que contar una rutina corta. Cuando hablamos de la rutina, les garçons, también podemos incluir como los adverbios de frecuencia, ¿no? Expresiones de frecuencia que tenemos aquí. Tous les jours, todos los días. Pero podemos tener el hábito a lo mejor de que digo, pues todos los días voy, me levanto a tales horas, o todos los días voy a caminar. Chaque jour, cada día. O lo podemos también combinar con chaque semaine. El chaque es cada. Entonces yo puedo poner chaque jour, cada día, chaque semaine, cada semana, chaque mois, cada mes. Así con la expresión que ustedes quieran ahí poner. Puis, como para decir después. Puis et après. Ambos significan lo mismo. O sea, ambos funcionan como para decir después. ¿No? Para que no estén repitiendo ustedes todo el tiempo après, après, après. Entonces, se llama de eso puis o après, después. En premier, así esto si le quieren dar como una secuencia a su rutina, por ejemplo, en premier, primero o primeramente, como le quieran interpretar. En premier, o sea, primero esto, o en premier. D'abord, también sería en el mismo sentido de como primeramente o para empezar o antes que nada sería ese d'abord. Ensuite, enseguida. Ensuite sería ahí enseguida. Jamais, nunca. Souvent, seguido. Cuando lo hago seguido, que digo, pues je vais souvent a la gym, voy seguido al gimnasio, por ejemplo. Parfois, a veces. Tard, tarde. Y tot, temprano. Por eso digan en las oraciones anteriores y decían, je me réveille tot, o je me réveille tard, ¿no? Me levanto temprano, me levanto tarde. Y yo creo, oui, en fait, de hecho, sí, miren, ya terminamos nuestro material. Y aquí al final vienen algunos verbos regulares para que no se les olvide a ustedes cómo es la conjugación.
el verbo ranger, que es el verbo recoger. Tomber, el verbo caer. Este verbo, el tomber, lo utilizan también como para hacer expresiones compuestas como enamorarse. También podemos decir ahí tomber amoureux. Embarazarse también, tomber enceinte. ¿Cuál otro? No, creo que de momento esos dos. ¿Sí? Caer. Effacer, el verbo effacer es borrar. Autoriser, pues autorizar. Chanter, cantar. Aimer, pues ya lo saben, amar, o si estamos hablando de actividades o de cosas, pues es para decir gustar, ¿no? Me gusta. Acheter es el verbo comprar. Manger, el verbo comer. Commencer, el verbo comenzar. Marcher, el verbo caminar. Travailler, el verbo trabajar. Payer, el verbo pagar, que es el que veíamos la otra vez cuando estábamos hablando de las excepciones. Jeter es el verbo tirar. Cuando yo, por ejemplo, decir je jette a la poubelle, tiro algo a la basura, no sé. Inviter, invitar. Danser, bailar. Voyager, viajar. J'attrape, attraper, atrapar. Je nage, nadar. J'écoute, escuchar, el verbo écouter, escuchar. Arriver, el verbo llegar. Sí, se lo repito, aquí el verbo arriver, llegar. Écouter, escuchar. Nager, nadar. Attraper, pues atrapar. Jeter, tirar. Inviter, invitar. Danser, bailar. Voyager, viajar. Payer, pagar. Trabajar. Caminar. Comencer, comenzar. Chanter, cantar. Aimer, amar o gustar. Comprar, comer. Aquí autorizar, borrar, recoger y caerse, o les digo, si está acompañado de tomber amoureux, enamorarse, o tomber enceinte, embarazarse. Y está para que no se les olvide la conjugación de los verbos de primer grupo. Y déjenme que les voy a dejar de tarea para hoy. Ay, la foto, que no se nos olvide, niños. Ayer Le Garçon había quedado de tarea hasta la... Ya estaba. Esto ya lo hemos hecho, ¿no? Hasta la 20 quedó, la 21. Hasta la 20. A la 20. Ah, sí. Entonces, igual ahorita voy a asignar la tarea para que puedan subirla y van a tener todo el día de mañana igual. Vamos a hacer aquí la 21. Y de la 21 a la 23, Le Garçon. 21, 23. 21, 22 y 23. De la 21 a la 23. Excelente. Sí, mira, al cabo está, nada más es como completar aquí. No es tan extenso y está chiquito. Sí, de la 21 a la 23. Comme devoir. Ok.
Y, a ver, déjenme. On va prendre la photo, les garçons, sinon. Ay. Lo quiero hacer grande, no puedo. Ahí está.